Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque hay mucho que ver. Ahora sí vamos a entrar de lleno al texto bíblico. La serie se llama Cartas a la Iglesia y es la temática de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y bien, ahora toca el turno de comenzar con la primera iglesia de estas 7, que es la iglesia de Éfeso. La sesión del día de hoy la titulé de la siguiente manera: el mensaje a Éfeso. ¿Lo podrás decir fuerte conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. El mensaje a Éfeso. Bien. Y va a ser de esa manera, vamos a estar observando cada semana el mensaje dirigido a cada una de las iglesias, ¿sale? Bueno, vamos a empezar nuevamente a recordar dónde se encuentra Éfeso, porque nos va a ayudar mucho a situar por qué se le habla de la forma que se le habla y por qué tiene que ver aún su situación geográfica donde se tiene establecida. Recuerda, la región es Asia Menor y es lo que hoy sigue siendo Turquía. Conocimos hace tiempo un ministerio que se llama Preciosa Sangre. Mi esposa y yo estuvimos con ellos hace algunos años en una conferencia en la Ciudad de México y nos hablaban de su ministerio. Hoy en día es un ministerio misionero que está en la ciudad de Turquía. Y ellos están, ¿sabes dónde? En la región donde pudiesen existir las diferentes iglesias. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego. Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo. Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40.000 habitantes y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Éfeso se encuentra justamente en esta zona, ¿ya viste? Éfeso está siendo una ciudad portuaria. Fíjate, eso tiene que ver, sí tiene que ver, y por eso es el propósito de esta imagen. Que te des cuenta que no todas las iglesias eran portuarias, sino que Éfeso era una de ellas. ¿Y por qué es portuaria? Vamos a ver qué importante era esa ciudad en el mundo antiguo. Éfeso, como te decía, vamos a ir verso a verso. Yo te invitaría a que me acompañaras abriendo tu Biblia, Apocalipsis, recuerda, ahí de ahí no nos vamos a mover. Apocalipsis capítulo 2 y 3 será nuestros pasajes en los que vamos a ir desarrollando, ¿sale? Capítulo 2 y capítulo 3, pero vamos a entrar ahorita a los primeros 7 versículos del capítulo 2, ¿sale? Y ahí es donde vamos a empezar a ver verso a verso. Vamos a tratar de descubrir significado en cada versículo, lo que aquí se encuentra en esta gran carta. ¿Estás ahí? Bueno, si tú no traes tu Biblia, aquí en pantalla nos puedes seguir, ¿sale? Dice así el versículo 1. Presta atención a lo que es el relato bíblico, porque de aquí vamos a sacar varias cosas. Versículo 1 dice: escribe esta carta. ¿Recuerdas quién es el que escribe esta carta? ¿Sí? Di conmigo: Jesús. ¿Quién? Jesús. Es Jesús hablando a la iglesia y es Jesús hablando
específicamente ahora a esta iglesia, la iglesia en Éfeso. Pero antes de entrar esto, lo que yo quiero preguntarte, ¿te suena conocido este nombre? ¿Escuchas Éfeso y te suena algo? Bueno, la Biblia tiene una carta que lleva el nombre de Efesios. ¿Tendrá que ver? Sí, pues porque estamos hablando precisamente de esa iglesia, de la iglesia en Éfeso. Y bueno, hay varios pasajes en la Biblia que hablan de esta ciudad, pero bueno, solo quiero dejarte ahí como una nota que ojalá y pudieses en casa leer, porque ahorita no nos daría tiempo. Apúntalo ahí, Hechos capítulo 18, Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y capítulo 19. Ojalá y tengas la oportunidad de leerlo en casa, porque sabes, te va a bendecir enormemente el que te des cuenta cómo se encuentra esta gran relato bíblico de lo que fue esta iglesia, ¿sale? Entonces ahí te lo dejo de tarea. Entonces vamos a entrar ya al texto bíblico. Escribe esta carta. Recuerda quién es el que escribe esta carta, ya lo dijimos, Jesús. Al ángel, y ahí presta atención porque todas las diferentes cartas, las 7 cartas, tienen a este principal destinatario. Dice al ángel. ¿Quién era este ángel? Fíjate que es importante saber este primer dato. Aquí el vocablo griego que está utilizando Juan, recuerda que es el autor del libro de Apocalipsis, es el vocablo griego angelos, que se traduce efectivamente como ángel, pero no necesariamente es aquel que tú y yo imaginamos, ¿verdad? Alado, ¿verdad? Blanco, sino que angelo, ¿sabes qué quiere decir? Mensajero o comisionado. Entonces aquí es bien interesante saber cuáles son las 2 interpretaciones históricas. Ojo, yo no estoy sacándome nada de la manga. Esto la iglesia lo ha creído por toda su historia. 2 principales interpretaciones de quién será este ángel, ¿sale? Número 1, pues ahora sí que la más simple y la más sensata, que es un ángel es un ángel. Así de simple. Es decir, que había un ángel comisionado para cada iglesia, para la iglesia en Éfeso, para la iglesia en Tiatira, ¿sí? Eso es una de las cosas que representa también un misterio, ¿no? Ahora, la otra, y la que yo en lo particular creo que es la posibilidad mucho más cercana, es que este ángel en realidad es el obispo o el pastor de cada iglesia, ¿sí? Pastor o qué, o el obispo, es decir, el responsable de parte de Dios en estar llevando a cabo la obra en esas diferentes iglesias. Entonces, ¿está quedando claro? ¿Sí? Cada vez que observes esto, escribe esta carta al ángel. Puede ser al ángel que Dios le escogió para poder enviarle esta carta, o bien al pastor o obispo responsable de cada una de estas iglesias. Ahora, eso ¿es relevante? La verdad es que no es relevante. El problema no es saber si realmente es el obispo o en realidad es un ángel en literal, sino nos vamos a centrar en ¿dónde? En el contenido de esa carta. ¿Estás conmigo? Como lo vimos la semana pasada, entendiendo que estas cartas son para nosotros hasta el día de hoy. A la iglesia, ¿verdad? En este caso puntualmente en Éfeso, pero es el mensaje que se nos está dando el día de hoy, ¿sale? Y bueno, dice a la iglesia que ¿de quién? De Éfeso. Y dice, este es el mensaje de aquel que tiene, fíjate, las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Como yo te dije en la sesión 1, el lenguaje de Apocalipsis es bastante simbólico, bastante metafórico. Hay que tener en cuenta eso, porque si no nos vamos a perder en la interpretación. Ya habíamos visto, ¿verdad? Si tú te das cuenta, y vamos a volver a hacerlo para tu comprensión, que ya habíamos interpretado quiénes son las estrellas y quiénes son los candelabros. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. A ver si ustedes se acuerdan.
tienen que ir solamente al último versículo del capítulo 1, porque ahí está la interpretación. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles, o los que ahora yo te estoy precisando, que probablemente sean los ¿qué? Pastores o obispos de las diferentes iglesias. ¿Y quiénes son los candelabros? Las 7 iglesias. Ahí está. Entonces ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Pero ojo, porque en cada presentación, como te dije, Jesús se introduce, en cada carta, Jesús se introduce y di conmigo, y todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y es mi labor, y es mi misión, y es mi tarea tratar de desmenuzarte verso a verso por qué está eso en la Biblia. ¿Sale? Ok, vuelvo a repetirlo. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. Ojo, ese es un dato importante, ahorita vas a saber por qué. Del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer como yo digo, un zoom dentro del tiempo presente de primer siglo en la iglesia de Éfeso. Aquí tienes en pantalla uno de los centros ceremoniales más importantes de aquel tiempo. Hoy en día esto está así. Esta es una fotografía de lo que está hasta el día de hoy. Estas son ruinas. Pero en este asentamiento quedó evidenciado el culto a una de las principales, ojo, no solo deidades, sino autoridades civiles de aquel tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Éfeso, como te dije, era una ciudad importante, portuaria. ¿Sabes cuánto comercio entraba ahí? Bueno, conforme voy a ir relatando, te voy a hablar de todas las cosas que pasaban en Éfeso. Bueno, Éfeso era conocida porque tenía una de las principales, como conocidas en ese tiempo, las maravillas del mundo antiguo. Y más adelante voy a decir cuál era una de esas maravillas del mundo antiguo. Pero era una ciudad tanto comercial como profundamente conocida por ser una ciudad de ocultismo, de hechicería, de brujería. Sí, por eso te dije, lee Hechos 18 y Hechos 19 para que te veas lo que pasó. ¿Sabes quién fue el que llevó el evangelio ahí por primera vez? El apóstol Pablo. ¿Y sabes quién fue uno de los pastores que pastorearon esta iglesia? Timoteo. Tenemos en la Biblia 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, pastor de esta. Estamos hablando de que es una ciudad muy importante bíblicamente porque está repleta de gran contenido en el Nuevo Testamento. Pero como te decía, te lo traigo inicialmente, ¿sabes por qué? Porque ni más ni menos era el centro ceremonial que se le daba no solo a las deidades, sino a un gobernante, Domiciano, emperador romano. Y sabes, Éfeso era una de las principales ciudades cosmopolitas que albergaba el imperio romano para promover, obviamente, por así llamarlo, su cosmovisión. Y para que te des cuenta, en este lugar se veneraba a Domiciano. Tú vas hasta el día de hoy y le pones lugar de culto Domiciano y te va a aparecer esto. A la entrada, escucha, de Éfeso, fíjate, esto te va a ayudar a dar mucha luz. A la entrada de Éfeso, como era una ciudad portuaria, te traigo varias imágenes, ahorita te las voy a ir enseñando. Estaba ni más ni menos una estatua de Domiciano, es decir, cuando entrabas a Éfeso, lo primero que veías era una estatua de 15 metros aproximadamente del emperador romano, al que, ojo, esto te va a dar mucha luz, espero que algunos vayan captando y vayan entendiendo por qué Jesús utiliza ese tipo de simbologías, incluso de nombres. ¿Sabes qué se ponía Domiciano a los pies de la estatua? El Hijo de Dios. Fíjate, el Salvador del mundo. Mira, cuando tú empiezas a profundizar en la historia antigua y te empiezas a dar cuenta de eso, te vas a dar cuenta que históricamente trataron de usurpar los nombres de Cristo. Fíjate,
¿Cuántos saben que detrás de esto está la obra de Satanás? Obviamente, bueno. Pero a lo que voy, fíjate. ¿Cómo qué estatua era la que estaba a la entrada de Éfeso? Al iniciar, o sea, todo el que entraba a Éfeso tenía que ver esa estatua. Y ahora vas a ver por qué Jesús se introduce de esa manera. Yo quiero que te percates de algo. Te presento aquí una estatua como esta. Y tiene algo en la mano derecha de Domiciano. ¿Ya te diste cuenta? Para empezar, la diestra o la derecha, como lo vemos en la Biblia, dice la diestra, siéntate a mi diestra, ¿recuerdas? ¿Ah? Y la diestra de tu justicia, todo ese lenguaje, ojo, es importante conocerlo, porque la diestra era sinónimo de autoridad. Pero algo tiene Domiciano en su mano derecha, ¿ya te diste cuenta? Tiene lo que se conoce como el régimen del derecho, ¿va? Hasta el día de hoy se conoce un poquito como la justicia romana o el derecho romano. Bueno, ¿sabes? Domiciano en esta estatua estaba revelando, para que lo vayamos comprendiendo, yo soy aquí el que mando. ¿Sí me explicó? Yo tengo el poder de mi autoridad. Y entonces cada persona que se introducía a Éfeso, ¿sabes qué mensajes recibía en su subconsciente? ¿Aquí manda quién? ¡Wow! ¿Te das cuenta que ni el versículo 1 nada más es porque sí? Este es el mensaje. Mira cómo, porque cada vez que esto lo vamos a ver en cada una de las 7 iglesias. Lo que usa Jesús para introducirse es contrastar, ya sea el gobierno, el hecho, la vivencia, el entorno de lo que vivían en aquel tiempo. Y entonces aquí vemos que Jesús dice, yo soy el que tiene ¿qué? Las 7, ¿quiénes son las estrellas? Imagínate. ¿Qué te está diciendo? Yo soy el que tiene la autoridad de la iglesia. ¡Wow! El que camina. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Qué te está dando a entender? ¿Qué tan grande necesitas ser para caminar por medio de las... ¿Quiénes son los candelabros? Yo soy el que camina en medio de los 7 iglesias. ¿Qué está diciendo? Velo así. No es Domiciano el que tiene el control. Yo soy el que tiene la autoridad. No es Domiciano el que gobierna. Yo estoy por encima de ese gobierno. ¿Estás conmigo? Eso es como empieza a iniciarse esta preciosa carta. Diciendo en pocas palabras, yo soy el que soy. Yo soy el que tiene el poder. Yo soy el que tiene la autoridad. Todo tiene que ver. Entonces, para una persona que vivía en Éfeso y que entendía y que sabía esta casa, claro que era un mensaje que Jesús estaba diciendo. ¿Vamos bien? Pero como te dije, cada carta tiene una estructura, ¿verdad? Una vez que Jesús se introduce, se presenta para contrastar lo que en ese tiempo había. Comenzamos entonces con lo que es, ¿recuerdas? El elogio. Hablamos de una estructura de 4 puntos, ¿cierto? Vamos a recordarlo rápidamente para que no te cause desconocimiento. Hablamos que en cada una de las estructuras de estas cartas hay un elogio y o un reconocimiento. Después encontraremos una crítica o un señalamiento. Posterior a esto encontraremos una instrucción o una orden para finalizar ¿cómo? Con una promesa. Muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Cuál es el elogio que el Señor Jesús le da a esta iglesia, la iglesia de Éfeso? Versículo 2. Yo sé todo lo que tú haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Fíjate, yo quiero que vayas, con todo lo que yo te comenté, vayas asentando esto. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son.
has descubierto que son mentirosos. Versículo 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¡Wow! ¡Qué bonito elogio! ¿Cierto o no? ¿Qué está resaltando el Señor Jesús de esta iglesia? Yo te pregunto, ¿era una iglesia floja? Todo lo contrario, una iglesia ¿qué? Trabajadora, entregada. Y para poder resaltar todo esto que estamos observando, tenemos que, vuelvo a repetirte, hablar un poquito de este Éfeso. Porque como te dije, una ciudad donde abundaba, mira, esto hasta el día de hoy es el famoso Pitranio, ¿sí? Era el corazón sagrado de la ciudad. ¿Por qué? Porque era una ciudad, como te lo dije, repleta de idolatría. Estaba, bueno, tú vas a la recomendación que te dije de Hechos 18 y 19 y te vas a dar cuenta que había exorcistas ambulantes. ¿Qué magnitud de ocultismo se movía en Éfeso para que existiera ese tipo de condiciones? Tenían una gran cantidad de deidades griegas con su representación romana, porque el imperio romano, ¿quién era? El que estaba gobernando en medio de esta ciudad. Y entonces aquí están, esto es solo un recorrido. Mira, supuestamente, mira, aquí está como símbolo de la hospitalidad en Éfeso, era el lugar de la celebración de las comidas de Estado. O sea, imagínate qué tan importante era que para tener una reunión de Estado tenían que dirigirse a Éfeso, ¿sí? Se agasajaban a los dignatarios extranjeros, pero seguía siendo un lugar para adorar ¿a qué? A varios dioses griegos. Fíjate, en los pilares, esta es una fotografía, las inscripciones de los pilares registraban los nombres de los famosos curetes. ¿Y sabes quiénes eran esos? Los sacerdotes de estas divinidades. Hasta el día de hoy es lo impresionante y se han encontrado esos registros de los famosos curetes para que te des cuenta que cómo esta opresión que se tenía en medio de una ciudad tan llena de ocultismo. Pero yo te decía un dato importante y lo vas a ver ahí en Hechos 18 y 19. Se encontraba el centro ceremonial más importante de aquel tiempo, que albergaba una gran cantidad de personas día con día. Aparte de ser una ciudad portuaria, era una ciudad turística, mucho comercio. ¿Cuál era esa principal, ese centro ceremonial considerado, vuelvo a repetir, como una de las maravillas del mundo antiguo? El templo de Artemisa, nombre griego que tenía su ejemplificación para los romanos como Diana, la famosa Diana de los Efesios. Aquí está una fotografía. Traté de buscar la menos grotesca, pero te voy a platicar un poquito. Todo lo que ves aquí y lo que tiene a su alrededor son senos expuestos, senos desnudos. ¿Y sabes por qué? Porque esta mujer, esta desde la mitología griega, tú vas y si conoces un poco de esta mitología griega, era la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Y esta mujer tenía su templo ni más ni menos que en Éfeso. Aquí está. Un templo era una de las 7 maravillas, como te dije, del mundo antiguo y un destino principal de peregrinos, turistas provenientes de todo el Mediterráneo. Datos, medía 137 metros de largo y 68 metros de ancho. ¿Sabes? Más grande, cotejé los datos, que una cancha de fútbol. Bueno, y más de 120 enormes columnas sosteniendo el techo. Ahora, ¿sabes qué pasaba alrededor de este templo? Como era una ciudad tan turística y como era una ciudad comercial, una ciudad de paso, ¿imaginas? Algo de aquí vimos, ¿te acuerdas? En oraciones apostólicas, ¿te acuerdas? Sí, te hablé un poquito, si no, ve al canal y te hablé de un poquito. Prostitución.
un gran número de prostitutas se reunían a lo largo de este templo. Imagínate lo que se movía. Todo esto que era un centro turístico, pues era oportunidad para muchos viajeros, ¿verdad? De darle, como decimos, darle rienda suelta a sus placeres carnales. Ahora, este es el Éfeso, porque quiero resaltar todo lo malo para que veas que el Señor Jesús está recalcando algo. Has trabajado, has resistido a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, de verdad, mira, una de las cosas también que hasta el día de hoy, esta es una fotografía de hoy en día. Este es el famosísimo teatro donde el libro de los Hechos nos habla del alboroto. ¿Te acuerdas? El apóstol Pablo. Bueno, tú debes de saber que en los inicios de Éfeso hubo un avivamiento. El apóstol Pablo fue un instrumento de Dios para hacer una obra increíble. Mira, se habla de un famosísimo hombre llamado Demetrio. ¿Sabes qué hacía Demetrio? Hechos 18 y 19, ¿verdad? Souvenirs, templecillos, pequeñas figurillas, ¿de qué? De Diana. Para que te des cuenta cómo el evangelio estaba impactando esa ciudad, que muchos que practicaban y que eran devotos, imagínate, empezaron a dejar todo eso. De hecho, el libro de los Hechos relata cómo fueron a quemar todas especies de libros, magia negra, santería, una gran cantidad de todo eso, ¿sí? Y habla cómo Demetrio se queja ya porque estaba perdiendo, ¿qué? Ganancias. Ve nada más el avivamiento. ¿Cuántos anhelan que esto sucediera en nuestra ciudad? ¿Cierto? Ve cómo el evangelio empezó a impactar tanto. Mira, y en este teatro fue el famosísimo disturbio, donde el libro de los Hechos nos muestra lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Cuando ese alboroto sucedió. Ya no te voy a hacer más detallado, te voy a invitar, si no ya no dejo nada a la imaginación, ¿ah? Y ya no te hago que vayas. Este es hasta el día de hoy las ruinas. Y mira, para que veas, hasta el día de hoy se dejan vestigios de cómo era Diana. Mira todo lo que era su representación. Una madre con su pecho cubierto con símbolos de fertilidad, acompañados por dos siervos. Aquí lo tienes, es decir, en las piedras, en las rocas, en las columnas, en todo lo que era representativo para aquella época tenía que estar grabado el sello de Éfeso. ¿Quién era? Artemisa o Diana de los Efesios. Muchas inscripciones de aquel tiempo revelan la importancia de la adoración, tanto a Artemisa, como te dije, como al emperador. ¿Recuerdas el emperador que te presenté al inicio? Ahí está, ¿verdad? Y bueno, aquí están nombres, ¿verdad? En griego, como está reclamando, este es el título, ¿verdad? La descripción reconoce, ¿verdad? Describiéndolo como un amigo de Artemisa, aquí lo dice en griego, ¿verdad? Y amigo de Augusto. Era honrado por la ciudad por su devoción y también por su apoyo económico. Entonces, tanto a los cultos de Artemisa como al emperador. Qué tremendo, ¿no? Aquí está otra figura de oro, de esta emblemática deidad. Y bueno, ahí está un poquito más claro todo lo que es esto. Aquí están los vestigios hasta el día de hoy. Fue destruido en el año 256, me parece. No se volvió a reconstruir, pero quedaron solamente ruinas de donde existió este templo. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué te platico más de Éfeso? Éfeso tenía un centro comercial principal. ¿Sabes cómo era conocido? Como el famosísimo Ágora. Y era el mercado y estaba cerca del puerto. Si te das cuenta en la imagen ahí, habla de esta zona donde todo esto ya es turístico. Hoy día tú puedes visitar Turquía y recorrer estas partes. Ahí estaba el famosísimo mercado. Y bueno, dentro de esta calle, el puerto, se encuentra el teatro que te decía,
¿verdad? Que es hoy en día el vestigio o la zona más turística hasta el día de hoy. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Mira, familia, hay que entender. Éfeso era una ciudad realmente cubierta por las tinieblas, llevada a una inclinación que, ¿cuántos saben? No es para nada fácil resistir a la opresión espiritual que la iglesia vivía, resistir a las condiciones de la influencia, es decir, ¿qué vivían los cristianos de aquel tiempo? Pues una continua opresión de verdad de ser participantes de lo que en esa ciudad realizaban. Se habla de un desenfreno sexual, había fiestas tan horrendas de promiscuidad, de orgías, etcétera, que se practicaban en Éfeso. Y entonces, por eso Jesús está diciendo, he visto tu arduo trabajo. Yo quiero que lo veas ahora ya que conoces un poquito del contexto histórico. ¿Tú crees que es fácil? Ahora entiendes por qué le está diciendo tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia, que no toleras a la gente malvada. ¡Wow! ¿Había muchos malvados en Éfeso? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Y has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen, mira, desde primer siglo ya se venían lidiando con los falsos apóstoles. Desde primer siglo se levantaron muchos de esos que decían ser apóstoles. Pero el Señor Jesús, ¿sabes qué le está diciendo? Estamos en el verso 2. Los has puesto a prueba. Has puesto a prueba sus pretensiones. Y los has hallado mentirosos. ¡Qué increíble! Y dice en el verso 3, ¿has sufrido? ¿Tú crees que esta iglesia no sufría con tal condición? ¿Has sufrido por mi nombre? Con paciencia, y dice, y no te has dado por vencido. A ver, yo te quisiera preguntar, familia, si aquí terminara en el verso 3, ¿qué diríamos de Éfeso? Palmas, ¿a poco no? ¿No te gustaría ser como Éfeso? ¿Cierto o no? Tú ves estos 2 primeros versículos, 3 primeros versículos, ¿no te gustaría que el Señor te dijese, eres esto todo? O sea, resaltando, es decir, eres bien trabajador, le estás echando un montón de ganas, eres resistente, tienes buena enseñanza, es decir, pruebas las doctrinas, evidencias aquel que es mentiroso. Yo quisiera ser como Éfeso. Di conmigo, pero, no termine del versículo 3. Y entonces viene, número 2. Ahora sí, una vez que elogió, qué importante, ¿verdad? Ver que efectivamente sí era digno de elogiar, digno de reconocerle, que en medio de una ciudad tan depravada, tan llena de oscuridad, seguía adelante. Ahora eso me dice algo, claro que me dice algo. Yo no tengo justificante para decir, ay Señor, los tiempos que ahora vivo son bastante oscuros. No, porque ahí está Éfeso, para decirme claro que es posible vivir en un mundo de oscuridad siendo luz. No importa si estoy en Catemaco, no importa si estoy vivo en la Merced, si esto sí me estoy dando a entender, ¿verdad? No me importa si estoy en mi contexto de un ambiente hostil, yo puedo ser luz, porque Éfeso lo era. Sin embargo, el Señor Jesús viene y dirá ahora la segunda sección de esta carta, que es el señalamiento, la crítica, y les va a decir lo siguiente, versículo 4, pero tengo una queja en tu contra, pero tengo una en tu contra, una gran queja. Y fíjate lo que estaba pasando Éfeso. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Wow. Dilo fuerte conmigo.
como al principio. Y aquí, no sé tú, pero yo me quedo frío, porque esto me deja ver algo. ¿Puedo estar doctrinalmente en lo correcto? ¿Puedo ser fiel trabajador y laborar exitosamente hablando del ministerio? ¿Puedo estar incluso, verdad, siendo fiel en mis actividades ministeriales? Todo eso lo puedo tener y aún así no amar como debo de amar o como el Señor me envía o me manda a que lo ame. Wow. Como te dije, si se quedara en el versículo 3, yo no tendría ningún reproche para Éfeso, pero ahora el Señor le está diciendo, hay algo, tan solo algo. Tu amor por mí, en otras palabras, no es el mismo que el del inicio. Tu amor por mí. Mira, esto me queda, mira, ¿sabes por qué? Porque a fin de cuentas, Éfeso estaba faltando al primer y más grande mandamiento. ¿Dónde lo encuentras? Aquí. Deuteronomio 6:5, Mateo 22, 36, 38. De hecho, Jesús en Mateo 22, 36, 38 cita Deuteronomio 5. ¿Cuál es el principal y más grande mandamiento? Yo sé que tú lo sabes. Amarás con todo, ¿no? Con todo tu ser en resumidas cuentas. ¿A poco no? ¿Y amarás a quién? ¿Y Éfeso? ¿Qué le dice el Señor? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Qué tremendo, familia! ¡Qué tremendo señalamiento! ¡Qué tremenda crítica! Vuelvo a repetir, Éfeso estaba siendo perseverante, siendo paciente, pero faltando en lo más importante, en el amor que dice tener por su Señor. Y ahí es donde tú y yo empezamos a ser, como yo digo, escaneados en nuestro corazón. Porque yo estoy seguro que todos nosotros, cuando conocimos al Señor, cuando empezamos a conocerlos, y hoy se habla mucho de esto, ¿verdad? Del primer amor. Y se cita muchas veces a esta iglesia. ¿A poco no? ¿Sabes de qué te hablo? ¿A poco no? Yo quiero que a ver, ¿cuántas parejas el día de hoy aquí están? ¿Cuántos matrimonios? ¿Felices? A ver. A ver, yo quiero que ustedes nos digan. ¿Recuerdan cuando empezaron a noviar? Mi suegra sabe muy bien cuando yo empecé a noviar con su hija. Y ella sabe muy bien lo que yo hacía, ¿verdad, suegra? Lo que hacía. Y escuche, si ella te platica lo que yo hacía, no lo crees. No lo crees. Dice, ¿eso tú pudiste hacer? Y la gran pregunta es, ¿y ahora por qué no lo haces? ¿Estoy siendo claro con lo que estoy hablando del amor inicial? Porque cierto no, vamos a ser honestos de todas las parejas, ¿a poco no? Cierto no hemos dejado enfriar algo en nuestra relación matrimonial. Y a veces es mucho más los que tienen más años. No estoy diciendo esto debería ser, no debería de ser, pero cierto no, claro que por supuesto que no es igual que como al principio. Y la muestra está, es lo que acabo de decir.
que ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos al principio. ¿Sabías? Este mensaje, particularmente que el Señor está dando a la iglesia, no es nuevo. En un momento ya se lo había dado al pueblo de Israel. Ahí lo tienes, si quieres solo apúntalo, yo lo voy a leer. Fíjate cómo lo dice en otras palabras. Jeremías capítulo 2, versículo 2 y 3. Fíjate cómo le dice. Le dice a Jeremías, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas con complacerme. Cuando eras una joven recién casada. ¿Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? ¿Qué está usando el Señor para ejemplificar que algo en el corazón de su pueblo cambió? Está usando la ilustración del amor de una pareja. Lo que yo te estoy tratando de decir es eso, que dije que yo ejemplifico con mi relación matrimonial. Mi esposa no me va a dejar mentir. ¿Cuántas horas pasábamos pegados al teléfono? No había WhatsApp. Y no me importaba si hacía frío, si hacía calor, si era tarde, si tenía mucho trabajo o tenía algo que hacer. ¿Sabes? Me las ingeniaba. ¿Para qué? Para estar con ella. Buenas noches. Yo te quiero preguntar, familia, ¿cómo comenzó tu cristianismo? Recuerda, quiero que te remontes un poquito al cómo iniciaste tu vida cristiana. Pero yo estoy seguro, ¿sabes qué? Que la gran mayoría inició bien. Y no faltaba, si te comías la Biblia y estabas ahí en toda la reunión y no te importaba. Yo recuerdo un hombre que, mira, se metía hasta la reunión de mujeres. Decíamos, pero es de mujeres, no importa. ¿Sabes por qué? Porque estaba enamorado del Señor. Había encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido. Y estaba emocionadísimo y no paraba de hablarle a todo mundo de lo que había encontrado. Y iba a la tienda y le hablaba al Señor hasta en la esquina. ¿Por qué? Porque estaba comenzando con el Señor. Y yo creo que Éfeso era así. Y si tú ves Éfeso, exactamente es el avivamiento que te dije que comenzó, que empezó incluso a deteriorar a esos personajes como Demetrio. A echarles abajo el negocio, en pocas palabras, por el amor y la pasión que tenía esta iglesia. Pero algo estaba sucediendo. Doctrinalmente, una iglesia yo creo que es súper erudita. Tenía ni más ni menos, ¿verdad? Uno de sus pastores fue Timoteo. ¿Te imaginas? Pero algo había pasado. No me aman a mí, dice el Señor, ni se aman entre ustedes. ¿Cómo? Al principio. Y eso es contundente porque lo que esta iglesia está permitiendo es precisamente eso. Lo voy a decir con estas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. Que nuestra religiosidad, nuestra cotidianidad, nuestra costumbrismo, mira, te lo voy a decir con estas palabras, suenan bien fuertes, pero muchas veces tal vez lo que hoy te trae aquí no es un hambre por Dios, no es una pasión por Dios, no es porque quieres a Dios, sabes, tal vez lo que te trae hasta el día de hoy es porque ya te acostumbraste que miércoles toca serie y el domingo reunión y el sábado oración.
pero ya no arde ese amor como al inicio comenzaste en tu vida cristiana. Por eso este mensaje es para el día de hoy, familia, para cada uno de nosotros. Y tal vez para los que somos casados nos está golpeando más, ¿sabes por qué? Porque estamos tomando como referencia nuestro propio matrimonio. Y entendemos que sí hubo un inicio tremendo, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo y ese costumbrismo y esa cotidianidad, vamos permitiendo esto. ¿Y sabes qué es lo que puede? ¿Por qué es tan importante advertirlo? Y lo que está el Señor metiendo su dedo para señalarle esto a la iglesia. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque cuando hay una condición así, te voy a decir lo que proyectamos. Cuando solamente hay buena doctrina y buen entendimiento y cosas correctas, pero no hay amor, proyectamos religiosidad. Proyectamos una religión. Proyectamos solamente un sistema de normas. Por eso la gente tal vez dicen, se ve padre, está bien, pero no son atrapados. ¿Sabes por qué? Porque no hay amor. Eso es lo que más, en lo personal, a mí me estremece. Porque el mensaje a la iglesia en Éfeso sigue siendo el mensaje a la iglesia del día de hoy, que ha perdido de vista el amor que dice tener por su Señor. Y entonces viene lo que es la instrucción. Ya los elogió, felicidades, porque no es fácil mantenerse en un mundo tan complicado como ese. Pero aquí está, ¿verdad? Lo que tengo contra ustedes. Y entonces aquí les va la instrucción. ¿Están listos para recibirlo? ¿Sí? Versículo 5. Y tomémoslo para cada uno de nosotros. Mira hasta dónde has caído. Fíjate qué manera de decirlo. Que el perder de mi vista, mi amor, mi amor por el Señor me lleva a esta condición de que Él me diga, mira hasta dónde has caído. ¿Qué dice? Vuélvete a mí. ¿Sabes cuál es la palabra griega ahí? Metanoia, arrepentimiento. Arrepiéntete, en pocas palabras está diciendo. Si tú reconoces el día de hoy que ese no es el camino, cambia de dirección y dice, vuélvete a mí. Fuerte, y dice, y haz las obras que hacías al principio. Por eso es importante, ¿qué hacías al principio? ¿Qué has dejado de hacer, mejor dicho? ¿Qué hemos dejado de hacer? Que el Señor a cada uno de nosotros nos vuelva a encender, porque a lo mejor lo que hoy ya solamente estamos haciendo es por mera religiosidad. Y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? ¿Recuerdas? Fíjate, ¿qué está diciendo? Vendré y te quitaré tu candelabro del lugar entre las iglesias. Wow. A ver, trata de interpretarlo. Digo, ahorita te voy a ayudar. ¿Sabes por qué está diciendo? Vendré y te quitaré tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? El que tiene oídos para oír, oiga. Serás irrelevante en la sociedad. O sea, la iglesia va a dejar de ¿qué? De figurar. Hasta el día de hoy, esa iglesia, hoy en día, 2021, una iglesia que experimentó un avivamiento. No hay ni una sola iglesia en esa región de Turquía. Cero. Había una iglesia, lo vas a ver en el video, pequeña iglesia cristiana y cerró.
Yo llego a pensar, ¿realmente hicieron lo que el Señor le estaba diciendo? Yo veo algo, ¿se cumplió o no se cumplió? Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dejará de figurar. O sea, podrás operar, podrás seguir operando religiosamente. Lamentablemente te lo voy a decir algo, la iglesia no es solamente un lugar donde hay ciertos, ¿verdad?, se reúnen. ¿Tú crees que ese es el impacto social que el Señor quiere para su iglesia? Algo tan, escuchaba de una iglesia, fíjate que, entre paréntesis, llevaban 12 años. 12 años. Y un día se les ocurrió cambiar el horario y llegar a otro horario donde no era comúnmente. Y el barrio, ya no estoy diciendo imagen, los vecinos. 12 años. ¿Y sabes qué pasó? Ni los vecinos sabían que era ese lugar. Se sacaron de onda porque estaban viniendo a ocupar su edificio, sus instalaciones, en un horario que normalmente no tenían, porque ni siquiera sabían que había o qué era eso. 12 años. ¿Eso te dice algo? ¿Eso te dice algo? ¿Religiosidad solamente? ¿Cumplir un programa? Pero ser irrelevantes para el entorno. Eso es quitar tu candelabro si no te arrepientes. Pero hay algo que quiero rezar, verso 6, dice, pero si tienes esto a tu favor, no, como te dije, no es todo malo. O sea, estaba haciendo las cosas bien, sí, pero no lo estaba haciendo ya con ¿qué? Con una intención totalmente no lo correcto, que es por amor a Dios. Pero tienes esto a tu favor. Le dice, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Quiénes eran estos hombres? Me encanta, ¿sabes? Porque la historia de la iglesia nos habla de incluso este grupo, que era un grupo de herejes, así vamos a llamarlo, un grupo de discípulos de un tal llamado Nicolás, nicolaitas, que precisamente enseñaba, por eso dice, odias o aborreces las obras que también dice el Señor, yo las aborrezco, porque estos hombres, ¿sabes qué enseñaban? Que podías compartir esposas, no había nada, problema, promiscuidad sexual. La fornicación y el adulterio para Nicolás estaba bien. Hombres de primer siglo ya hablaron de esta obra de los famosos nicolaitas, que eran era una combinación, y más adelante lo vamos a ver con otra iglesia, que traía en conjunto la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. Qué tremendo, ¿no? Es decir, aún a pesar de esto, como te decía, una iglesia bien fundamentada, pero no tenía amor. O su amor ya no estaba tan avivado como al principio. Número 4 y último. Promesa. ¿Está claro? Te elogio esto, te señalo esto. Esto es lo que debes hacer. Y si haces esto, aquí viene la promesa. Y ahorita vas a entender por qué dice de esta manera. Versículo 7, ahí vamos a terminar. Dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, ¿les daré qué? Del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Como te dije al inicio, todo tiene que ver, todo. Cuando lo desconocemos, por eso erramos en la interpretación. En el templo de Artemisa, ¿sabes qué había dentro del templo? Aparte de ya tienes, por eso me tomé el tiempo de hablarte, ¿verdad? ¿Te acuerdas del templo de Artemisa, cierto? Sí. ¿Qué crees que había? Había plantado un árbol, no cualquier árbol, un árbol también lleno de misticismo, y le habían dado un título.
¿Sabes cómo le habían dado a ese árbol? El árbol de la vida. Y ahí las personas que no pudieron tener hijos, que de alguna manera eran infértiles, venían y daban un tributo, una adoración a Artemisa, ¿verdad? Al árbol de la vida, con la intención, como decimos, de recibir su ¿qué? Su milagrito, porque era conocido que el árbol de la vida que estaba ahí dentro de Artemisa les podía dar la vida. Por eso era la figura de ¿qué? ¿Te acuerdas? La fertilidad. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús ahora? ¿Sí te estás dando cuenta de algo? Y hay algo. Para que eso tuviese representado, los emperadores romanos en su palacio llevaban hojas o trataban de llevar ramitas de ese famosísimo árbol a sus jardines. Y eso tenía una referencia un poquito más interesante porque lo que buscaban era traer consigo como llevar a mi casa, figura de autoridad, la bendición, ¿no? Fíjate cómo Jesús le está... y eso estaba en el subconsciente ¿de quién? ¿Los cristianos participaban de eso? No. Entonces, ¿qué eran? Relegados, es decir, no, pues yo no puedo porque soy cristiano, pero si en cambio todo el mundo va tras el árbol de la vida, ¿verdad? Y en los palacios de las figuras de autoridad está el árbol de la vida. Y fíjate que Jesús les promete. Ahora lo comprendes un poquito. A todos los que salgan, les daré del fruto, pero no de ese árbol de la vida que está ahí en Artemisa, sino que está ¿dónde? Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Todo tiene que ver. Y entonces llegamos a la iglesia del siglo XXI. Por favor, si eres tan amable, te voy a invitar a que nos pongamos en pie.